días a todos y sean bienvenidos a esta primera clase sobre una de las propiedades psicométricas como la confiabilidad. Mi nombre es María Auxiliadora Serrano y los invito a que me acompañen en este proceso de conocer cómo y por qué es necesario estudiar la confiabilidad en un test psicométrico. Así pues, una de las primeras cosas con las cuales vamos a comenzar es acerca de la confiabilidad. Tenemos que recordar que en clases anteriores hemos visto que un punto importante dentro de lo que es la psicometría es el hecho de poder evaluar y predecir la conducta del individuo. Al hacer esto, tenemos una forma de poder decir cómo va a ser el comportamiento de esa persona y cómo se va a comportar a lo largo, por ejemplo, de un año. Entonces, es por ello que entre las primeras cosas que vamos a revisar es la premisa de la teoría clásica de los test, para después pasar por el concepto de confiabilidad, tanto como estabilidad de medida como consistencia interna. Por tanto, mi clase en este momento va a ser completamente expositiva, sin embargo, quiero dejarles espacio a ustedes para formar sus propias conceptualizaciones de confiabilidad, por lo que al final de la clase se verá la asignación de una actividad sobre lo que es la confiabilidad a través de un mapa conceptual. Así pues, ¿qué plantea esta premisa? Esta premisa fue elaborada por Spearman, ya hemos hablado previamente, y el supuesto básico es que la persona no cambia. Esto es súper importante puesto que todo fenómeno psicológico puede tener ciertas variantes, es cierto, pero para nosotros poder construir un instrumento necesitamos que se evalúen solamente fenómenos psicológicos que puedan perdurar en el tiempo, como la inteligencia, como la personalidad. Así pues, ¿cuál es la premisa de esta teoría? Que la puntuación de una persona, es decir, la puntuación empírica, viene dada tanto por la puntuación verdadera como por el error de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona, cuando presenta un test, tiene una puntuación determinada, pero esa puntuación no es tal cual su puntuación verdadera, sino que siempre esa puntuación está de alguna manera mezclada con un error de medida, un error que puede ser por administración, por elaboración del test, por un problema de comprensión de la persona, por estados internos del evaluado, etc. Entonces, desde esta premisa nosotros tenemos que tratar de llegar a esa puntuación verdadera lo más que se pueda y reducir los errores de medida. Y para ello está entonces la confiabilidad. La confiabilidad se expresaría como la proporción de la varianza observada de las puntuaciones del test que se debe a la varianza verdadera. Es decir, que la confiabilidad viene siendo que hay un grado alto, una proporción alta de esa varianza verdadera, es decir, de esa puntuación verdadera. Y por tanto, si es alta la puntuación verdadera, hay una reducción del margen de error en cuanto a errores de medida por cualquiera de estas razones que les había nombrado. Así pues, la confiabilidad puede entenderse como propiedad de las puntuaciones del test cuando éste se administra a una muestra específica y bajo condiciones particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que un test puede tener un nivel de confiabilidad diferente en una muestra y en otra. Por tanto, cualquier test psicométrico va a tener un nivel de confiabilidad por cuántas veces se haya aplicado. Es decir, si yo lo aplico a una muestra venezolana, una muestra colombiana, una muestra española, en todas estas muestras va a diferir el nivel de confiabilidad. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a esa muestra específica, esas características que tenga de forma específica y esas condiciones particulares, como lo apliqué, en qué momento, en la mañana, en la tarde, en grupo, individual. Todas las condiciones van a variar de una muestra a otra y por tanto eso va a determinar un nivel diferente de confiabilidad. Ahora bien, en el caso de la APA, abre dos posibilidades o dos vertientes para entender la confiabilidad, puesto que la define como la consistencia entre los puntajes obtenidos de un test por los mismos individuos en distintas ocasiones o entre diferentes conjuntos de ítems equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entender la confiabilidad como estabilidad de medida y la confiabilidad como consistencia interna.
Así pues, en el caso de la confiabilidad como estabilidad de medida, de acuerdo a Prieto y Delgado, es el grado de estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con el mismo instrumento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, supongamos yo quiero elaborar un instrumento que evalúe estrés laboral. Entonces yo se lo aplico a una muestra determinada, supongamos que yo quiero evaluar estrés laboral en médicos en una clínica. O una población mucho más grande, entonces estoy evaluando estrés laboral en médicos. Se lo voy a aplicar a un conjunto de médicos en un momento, en una misma ocasión, bajo las mismas condiciones, y espero por lo menos 2 semanas, 3 semanas, un mes, y le vuelvo a aplicar el mismo instrumento a ese mismo médico, a esa misma población. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy a partir de la premisa de que no va a variar el fenómeno en estas personas, entonces se supone que si yo lo aplico en un momento y lo aplico después, las puntuaciones deben ser similares. Por tanto, ¿qué implicaría esto? Implicaría que si yo aplico el mismo test a las mismas personas en dos momentos diferentes, se supone que las puntuaciones deben ser similares, y si son similares, entonces al yo correlacionarlas, debería tener una correlación positiva alta. Y entonces eso me dice que efectivamente el test es preciso porque se mantienen estables las puntuaciones en ambas ocasiones. En cambio, si al aplicarla en un segundo momento las puntuaciones varían totalmente con respecto a la primera aplicación, podemos decir aquí que la confiabilidad como estabilidad de medida de ese test es completamente baja porque no se ve esa similitud de las puntuaciones a pesar de haber sido aplicada específicamente a los mismos sujetos y el mismo instrumento. Entonces, también tenemos el otro lado, que es la confiabilidad como consistencia interna. Esta se explica sobre todo cuando no tenemos oportunidad de poder aplicar en varias ocasiones el mismo instrumento. Aquí utilizamos una única aplicación. ¿Y qué implica? Implica la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados, de acuerdo a Biodicam. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso del test de depresión de Beck, es un test que es muy reconocido, tiene un alto grado de confiabilidad, por encima de 0.85, que es una correlación alta, y esta solo se obtuvo a través de la consistencia interna. ¿Cómo se hizo? Se correlacionaron todos los ítems del test que están midiendo depresión, y al tener una correlación alta entre todos los ítems, entre todas las posibles combinaciones de ítems, significa que todo el test está midiendo lo mismo y por tanto es exacto, es preciso. Entonces, en este caso, la confiabilidad como consistencia interna tiene esa ventaja de poder decir que todo el test está midiendo exactamente lo mismo, pero aquí perdemos la posibilidad de determinar si es estable en el tiempo. Entonces, en síntesis, podemos decir que la confiabilidad es la exactitud, la precisión con que un instrumento mide un objeto, tal como lo dice Aragón. ¿Esto qué implica? Implica entonces que todo instrumento psicométrico tiene que tener dentro de sus estudios el estudio de la confiabilidad, el poder determinar un grado de confiabilidad para decir si ese instrumento es exacto, si ese instrumento es preciso. Por tanto, en la construcción de un instrumento yo debo determinar qué método prefiero, qué confiabilidad prefiero para decir si mi instrumento es preciso o no. Puesto que en la labor entonces de cualquier psicólogo es importante, tanto en la elaboración de instrumentos, determinar la confiabilidad, como cuando estamos ejerciendo, así no nos dediquemos a la investigación, evaluar el grado de confiabilidad de un test que pensemos administrar a futuro o que pensemos administrar a un grupo de personas, con objeto de poder decir si este instrumento es preciso, este instrumento es confiable. Aunado, por supuesto, a la otra propiedad psicométrica, que es la validez, que veremos en futura clase. Ahora bien, les toca a ustedes realizar una actividad que es parte de lo que es la evaluación formativa
¿Y en qué consiste? Consiste en un mapa conceptual que van a realizar teniendo en cuenta la confiabilidad tanto como estabilidad de medida como consistencia interna. Para ello, ¿qué se les va a evaluar? Se les va a evaluar el contenido del mapa conceptual como tal y aspectos generales. ¿En qué nos vamos a basar? En que en el contenido esté evidentemente mostrado la confiabilidad como estabilidad de medida y la confiabilidad como consistencia interna. Que en el mapa conceptual se haga uso de figuras geométricas con términos relativos a los conceptos, hacer uso de conectores, preposiciones, líneas de enlace entre conectores y preposiciones, y organizar la información de forma jerárquica y de forma precisa. Y en cuanto a aspectos generales, el respeto a las reglas gramaticales y de ortografía y la distribución adecuada del contenido en todo el espacio. Esto se debe evaluar en cada uno de estos indicadores como logrado por mejorar o no logrado, y la valoración cualitativa que implica que si es logrado, que cumple con todos los requisitos de forma satisfactoria, si hay algo por mejorar, si cumple parcialmente los requisitos, y no logrado si no se presenta el criterio o se realizó de forma deficiente. Entonces, ustedes van a elaborar este mapa conceptual y posteriormente nosotros, en futuras oportunidades, vamos a discutir acerca de sus dudas y acerca de los aportes que pueden brindar ustedes a partir de esos conceptos que pueden ustedes formar de la confiabilidad. Para ello también les sugiero el uso de una bibliografía que les dejo al final de la presentación, que se ha hablado durante toda la clase en cuanto a la APA, Anastasia Urbina, Aragón, Oviedo y Campos, Prieto y Delgado. Y muchísimas gracias entonces por su atención, espero que haya sido de su agrado esta clase y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.